Agentes de Cambio, un espacio de Ideas Labs para el análisis de soluciones de impacto. Buenos días, mi nombre es Luis Doría, soy presidente de Ideas Labs, un laboratorio de innovación social, política y regulatoria. El día de hoy me acompaña Berta Valle, comunicadora nicaragüense y esposa de Félix Maradiaga. Era candidato presidencial en Nicaragua y ahora es un preso político. Muchas gracias, Berta, por acompañarnos y bueno, queremos que durante esta conversación que nos puedas contar, bueno, primero que nada, ¿quién es Félix? Claro que sí, y muchas gracias por este espacio y gracias por permitirnos elevar nuestras voces en pro de la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Quiero iniciar comentándoles que, bueno, mi esposo Félix Maradiaga, como bien mencionaste, era uno de los precandidatos a la presidencia para las elecciones de noviembre del año pasado en Nicaragua. Y desafortunadamente el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió secuestrar a todos los candidatos y los que no están secuestrados están en el exilio después de una ola de represión que ocurrió en mayo del año pasado, precisamente antes del periodo electoral. Mi esposo, Félix Maradiaga, es un politólogo, profesor, más de 10 años de estar dando clases de ciencias políticas en Nicaragua y de relaciones internacionales. Además, un gran activista por los derechos humanos. Durante toda su carrera ha dedicado su vida para la defensa y promoción de los derechos humanos. Desde muy joven participó en los procesos de desarme de los excombatientes. Asimismo, trabajó por más de 10 años en el Ministerio de Defensa de Nicaragua hasta convertirse en el secretario general de Defensa. Y recientemente, a través de un emprendimiento social, dedicó, digamos, los últimos años a la formación de jóvenes alrededor de temas relacionados a la democracia, a la libertad, y siempre ha sido, ¿verdad?, un gran crítico del régimen de Daniel Ortega. Y eso es precisamente lo que lo ha convertido en un blanco del régimen, en un perseguido político y ahora secuestrado desafortunadamente. Sí. Sí, yo tuve oportunidad de conocer a Félix desde hace varios años y bueno, compartíamos varios intereses en temas profesionales. Estuvimos los dos en Harvard, tenemos muchísimos amigos en común y bueno, lo conozco como un líder, digamos, no solamente en lo político, ¿verdad? Que fueron las últimas actividades en las que Félix incursionó, pero digamos, un líder preocupado por el impacto social, por formar emprendedores, por iniciar empresas, pero bueno, digamos, siempre una persona enfocada o concentrada en cómo ayudar a los demás, ¿verdad? Y me parecía muy interesante, lo tuvimos a Félix hace algunos años acá en Costa Rica en un evento, y digamos, él promovía, digamos, una filosofía de no violencia, ¿verdad? Para promover el cambio. Digamos, como una persona, digamos, un líder tan positivo como Félix ha caído, digamos, en esta situación, digamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? En abril del 2018, este año vamos a conmemorar 4 años ya de lo que nosotros los nicaragüenses denominamos la rebelión de abril o la revolución de abril, donde hubo una protesta masiva a nivel nacional en diferentes puntos del país, después que el régimen anunciara una reforma al INS, que es el sistema de seguro social. Y desafortunadamente en ese momento el régimen reaccionó de forma violenta y mandó a agredir a los manifestantes. Esto ocurrió el 18 de abril. En ese momento, particularmente los jóvenes salieron a las protestas, tomaron las universidades, que eso es una forma de resistencia no violenta que en Nicaragua siempre se ha practicado y tiene mucho símbolo, ¿no? Y fue ahí precisamente cuando ocurrieron los primeros asesinatos de parte del Estado. Y a partir del 19 de abril, para el primer mes, el régimen había asesinado más de 60 personas.
Y Félix, precisamente por su activismo y por su involucramiento con las organizaciones de sociedad civil, forma parte, ¿no?, de del liderazgo que sale también a denunciar lo que está pasando y a promover la lucha no violenta de cara a una solicitud del pueblo nicaragüense al gobierno de Daniel Ortega a que dejara el poder. Entonces, en el 2018 miramos fallidos intentos de diálogo para hacer esta transición por la vía democrática. Félix siempre ha insistido en la lucha no violenta, sin embargo, también ha dicho que para que la lucha no violenta sea efectiva, se necesita la solidaridad del mundo. En ese momento, la atención no estaba precisamente puesta en Nicaragua, lo que, digamos, para nosotros dificultó mucho visibilizar la urgencia que había de atender el caso de Nicaragua. Así que ese año, en el 2018, según las organizaciones de derechos humanos, registran más de 355 personas que fueron asesinadas por el Estado de Nicaragua, utilizando armas de guerra, utilizando el aparato policial y militar, además de paramilitar, que estuvieron al servicio del régimen, del partido de gobierno. Y en ese proceso, Félix, después del 2018, en el 2019, dedicó casi un año a hacer advocacy internacional para, como digo, insisto, visibilizar la situación de Nicaragua y que hubiese algún tipo de presión internacional, de denuncia internacional para poder insistir al régimen, detener por una parte la represión y este nivel de violencia en la que estábamos inmersos en el país, pero además también de buscar una salida por la vía democrática, y obviamente esto pues lo representan las elecciones. Y fue así como en el año pasado, en enero, él fue nominado por la Unidad Nacional Azul y Blanco, que era uno de los movimientos sociales más grandes, como candidato a la presidencia. Estaba la oposición en ese momento, a inicios del año pasado, buscando una forma para unirse. Hubo una carta muy significativa donde los diferentes candidatos se comprometieron públicamente a respaldar a la fórmula que tuviera la mayor probabilidad de ganar las elecciones. Y yo creo que eso fue lo que hizo que en mayo, junio, el régimen comenzara a detener. Entonces, actualmente hay 7 precandidatos a la presidencia que están presos. 5 de ellos están en las celdas del Chipote, donde está Félix. 2 de ellos están en casa por cárcel y los otros 3 tuvieron que salir al exilio huyendo para resguardar su seguridad. Y bueno, eso es como una persona que ha luchado por la no violencia durante toda su carrera profesional, termina siendo secuestrado de un régimen que cada vez está más dispuesto a utilizar cualquier vía para aferrarse al poder. Contanos, Berta, un poco, digamos, ya la parte digamos, más humana, digamos, lo que ha significado esto, digamos, a nivel personal, tuyo, familiar, y, digamos, y sobre todo, digamos, lo que está sufriendo Félix, ¿verdad?, en este momento. Sí, muy difícil para todos los familiares de personas presas políticas. Es un drama terrible porque hay una angustia constante, o sea, todos los días pensar en que algo le puede ocurrir a tus familiares es terrible. En nuestro caso, Félix fue secuestrado el 8 de junio del año pasado. Él fue detenido después de una entrevista en la fiscalía, fue golpeado y fue llevado a las celdas del Chipote. Ahora, en su momento, nosotros decimos que fue secuestrado porque fue de forma arbitraria, o sea, lo desaparecieron por 84 días, no sabíamos dónde estaba, cómo estaba, absolutamente ningún tipo de información oficial, y fue hasta el día 84 que se le permitió a su hermana poderle visitar y darnos cuenta de qué es lo que había pasado. Al igual que Félix, en las celdas del Chipote hay más de 46 personas, entre ellas, como decía, los candidatos presidenciales. Están
líderes sociales, estudiantes, periodistas, personas de negocio, líderes campesinos. Básicamente todo el liderazgo de la oposición están en estas celdas. Pero además de ello, antes de mayo del año pasado ya habían 120 personas presas políticas en los diferentes sistemas penitenciarios de Nicaragua. Todos ellos han estado en condiciones sumamente terribles, violatorias de sus derechos humanos, violatorias de las leyes de las reglas de Mandela, que insisten, ¿no?, en un marco mínimo para tratar a las personas reclusas. Y, por ejemplo, en el caso de las personas en el Chipote, donde está Félix, han estado en aislamiento. Todavía las mujeres se encuentran en confinamiento solitario. Hemos visto, por ejemplo, que la calidad de la alimentación es sumamente deficiente. En el caso de Félix, por ejemplo, ha perdido 50 libras desde que está preso hace 10 meses ya. No se les permite tener ningún tipo de comunicación entre ellos, hay constante vigilancia, los interrogatorios son todos los días, no se les permite recibir la luz del sol, únicamente cada 8 días por 15 minutos. Hay celdas que están 24 horas con las luces encendidas, y en el caso de Félix, su celda está completamente en penumbras las 24 horas. Y puedo seguir diciendo, no duermen en camas de concreto, no tienen una frazada para cobijarse, no tienen almohadas. Y esto demuestra pues una forma de trato cruel. En el caso de nosotros como familiares, lo más difícil ha sido el nivel de incomunicación con los hijos de las personas presas políticas. Entonces, desde que están presos no se les ha permitido a ninguno de ellos tener contacto con sus hijos, sobre todo los menores de edad. No se les ha permitido el ingreso de una carta, de una foto, de un dibujo, de una llamada telefónica. Y en el caso, por ejemplo, de nuestra hija, que tiene 8 años, de la mamá de Félix y yo, que estamos en el exilio y que no podemos ir a visitarle físicamente al Chipote, pues la incomunicación ha sido completa, ¿verdad? Incluso no tienen ningún tipo de material de lectura, ni siquiera les han permitido una Biblia. Entonces, el nivel de aislamiento en el que están es lo que actualmente más nos preocupa, porque obviamente hay un deterioro de su salud emocional, de su salud psíquica, y muchos de ellos pues han presentado también enfermedades, muchas de ellas pues que vienen de condiciones preexistentes, pero muchas enfermedades nuevas. De hecho, tuvimos una tragedia en febrero de este año, que fue la muerte del general en retiro Hugo Torres, que falleció en un hospital en custodia de la policía, después de haber estado 8 meses en el Chipote sin haber recibido la asistencia médica que necesitaban. Entonces, eso es un poco, digamos, de la situación en la que están. Igual, las personas que están en los sistemas penitenciarios es muy similar. Hay personas que tienen 3 años, desde el 2018, más de 3 años, de estar presas en lo que denominan celdas de máxima seguridad. Es decir, el nivel de incomunicación de estas personas ha sido alarmante, y no ha habido ninguna posibilidad de hacer un cambio en estos regímenes que tienen. Berta, yo creo que no cabe, digamos, lugar a duda en términos de, o sea, las violaciones a los derechos humanos, de un régimen bueno, asesino que ha perseguido a sus opositores políticos al extremo, digamos, en condiciones que son de tortura, ¿verdad? Totalmente algo inhumano. Vos has tenido oportunidad, bueno, básicamente estás dedicada a recorrer el mundo, a hablar con distintas personas, a explicarles lo que está pasando. Digamos, ¿cuál ha sido la respuesta internacional, la respuesta de personas que tendrían el poder de hacer alguna diferencia? Sí, sí, esa ha sido precisamente mi labor desde que Félix está secuestrado, ¿no? De trabajar en el advocacy internacional, porque el mundo está muy ocupado con muchas cosas, ¿verdad? Y siendo Nicaragua un país pequeño,
a veces cuesta mucho llamar la atención, ¿verdad? Sentimos que ha habido siempre algo que merece mayor prioridad que en el caso de Nicaragua. Y digo esto porque lo que estamos viviendo ahora fue algo que se venía advirtiendo desde hace muchos años. O sea, el mismo Félix, hace muchos años, a través de sus investigaciones, a través de sus conferencias, venía advirtiendo la posibilidad de que el régimen cumpliera su enquistamiento. Y particularmente cuando miramos al sistema interamericano, vemos también que no hubo una respuesta rápida para advertir y revertir lo que estaba ocurriendo. Entonces, en mi caso, pues lo que hacemos, lo que hago junto con Victoria Cárdenas, ella es la esposa de Juan Sebastián Chamorro, otro de los precandidatos a la presidencia, juntas hemos estado abogando para que los países puedan insistirle al régimen a hacer un cambio de lo que están haciendo, ¿verdad? Hemos denunciado ante organizaciones de derechos humanos. Recientemente estuvimos por Ginebra. Afortunadamente el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución que era una de las demandas que teníamos. Y seguimos insistiendo, ¿verdad? Yo creo que Daniel Ortega y Rosario Murillo no pueden seguir actuando con la impunidad con la que están actuando. No es posible que después de todas las violaciones de derechos humanos continúen recibiendo préstamos millonarios de diferentes organizaciones financieras. O sea, tiene que haber algún tipo de rendición de cuentas de parte del Estado de Nicaragua. Y yo creo que aquí los mecanismos internacionales tienen que ser utilizados para lo cual fueron creados. Y bueno, esperamos que muy pronto el régimen tenga la voluntad de liberar a las personas presas políticas en Nicaragua. Berta, para ir cerrando, o sea, ¿qué podemos hacer, digamos, personas que estamos interesadas, digamos, en ayudar? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Es un tema que se tiene que resolver a nivel de presión internacional, de organismos internacionales, de países, pero, o sea, ¿hay algún rol que pueden jugar los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil? O sea, ¿cuál es el mensaje que tenemos que sacar? O sea, ¿cómo hacer para que no se pueda ignorar, digamos, lo que está pasando allá en Nicaragua y, bueno, y con Félix y tantas otras personas que están siendo perseguidas de esta manera? Sí, bueno, gracias por esa disposición, Luis. Yo creo que hay muchas cosas que las personas individualmente pueden hacer para apoyarnos a nosotros como familiares y a las personas presas políticas. Quiero compartir con ustedes una página web que, digo una página web, pero en realidad es una campaña con un enfoque humano para resguardar la vida y para resguardar los derechos de las personas presas políticas. La página se llama sehumanonicaragua.com. sehumanonicaragua.com. En esa página podrán encontrar mucha información sobre lo que está pasando. Ahí pueden ver con más detalles cuáles son esas violaciones a los derechos, los últimos reportes, que por cierto, las detenciones arbitrarias continúan en Nicaragua y la lista de presos continúa creciendo. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Como saber qué está pasando realmente en Nicaragua. Lo segundo es que pueden ayudarnos a difundir esta información. Y una manera de hacerlo es firmando una carta pública que está en ese sitio web, que está dirigida a Daniel Ortega y Rosario Murillo, en pro de la liberación de los presos políticos. Además de eso, creo que mantener el tema visible, ¿no? A través de las plataformas digitales, eso es muy importante. Luego, las personas que tienen roles o que tienen acceso a tomadores de decisión en sus gobiernos, nuestra solicitud es que nos ayuden a visibilizar esto ya a un nivel más oficial, digamos, y que aboguen ante sus gobiernos para interceder, para que ellos puedan interceder por las personas presas políticas ante el Estado de Nicaragua, si es que hay algún tipo de comunicación o de relación con ellos, ya que recientemente también hemos visto, ¿no?, que hay difícil acceso a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y finalmente, creo que es importante que como ciudadanos
puedan también mostrar su indignación ante estas violaciones de derechos humanos en Nicaragua y en nuestra región, porque desafortunadamente estamos viendo que estas prácticas comienzan a proliferarse en nuestra región y mucho más allá. Entonces es importante, ¿no?, que esta campaña de rendición de cuentas del régimen continúe vigente y que comience a limitarse la participación del Estado de Nicaragua en espacios donde ellos han presentado una narrativa o han querido presentar una narrativa diferente a lo que realmente estamos viviendo miles de nicaragüenses dentro y fuera de nuestro territorio nacional. Muchísimas gracias, Berta, por sacar este espacio para compartir con nosotros, por ayudarnos a abrir los ojos, ¿verdad?, acerca de lo que está pasando allá. Le mandamos, digamos, un fuerte abrazo a Félix allá donde está y yo se lo doy, yo le envío el mensaje. Te acompañamos en esta lucha. Por favor, contá con nosotros y bueno, también la oferta se la hacemos extensiva a los familiares de los otros presos políticos en Nicaragua y bueno, también elevamos nuestras oraciones, ¿verdad?, para que esto llegue a, digamos, tenga un fin pronto y de la manera que se debe y que Félix esté de vuelta con nosotros lo antes posible. Que así sea. Bueno, muchas gracias, Luis, y bueno, bendiciones para toda la audiencia y ayúdennos, por favor, también a orar por una Biblia para Félix y para las personas presas políticas. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.